Thomas Hobbes publicó El Leviatán en 1651, una obra que se convirtió en uno de los textos más influyentes de la filosofía política mundial. El Leviatán está estructurado en cuatro partes principales: del hombre, de la mancomunidad o del Estado, de la mancomunidad cristiana y del reino de las tinieblas. Para Hobbes, la comprensión filosófica de la naturaleza humana es el punto de partida de la teoría política. En sus palabras, todo sistema de gobierno o todo acuerdo social tiene su raíz en lo que el hombre es por naturaleza y en lo que busca para su beneficio y su supervivencia. La naturaleza de los hombres es tal que si no se halla poder visible capaz de mantenerlos en respeto, se verán arrastrados a un estado de guerra permanente. La línea argumental principal de la obra describe el tránsito desde ese estado de naturaleza, donde predomina la desconfianza mutua y la amenaza de violencia, hasta el pacto social que crea una autoridad soberana incuestionable, a la que Hobbes bautiza con el nombre de Leviatán. El propio título, Leviatán, hace referencia a la criatura bíblica descrita en el Antiguo Testamento, que encontramos concretamente en el libro de Job, y es una bestia temible e imponente. Para Hobbes, la imagen de este Leviatán sirve de analogía de esa autoridad política central que concentra el poder de todos los individuos, erigiéndose como una fuerza unificadora a la que se otorga el monopolio de la violencia legítima. Hobbes describe de forma minuciosa el nacimiento de este ente político, que no es otra cosa que la expresión encarnada de un acuerdo racional entre los ciudadanos para proteger su vida, su libertad y la propiedad. A lo largo del libro, Hobbes recurre al razonamiento deductivo, apoyado a veces en conceptos de la física y de la mecánica, muy en línea de la mentalidad científica del siglo XVII, buscando una explicación sistemática y coherente de la conducta humana y en particular de los resortes de poder y autoridad. Desde el principio, Hobbes deja bien claro su método. Cuando un hombre razona, no hace otra cosa que concebir una suma total a partir de partes, o a la inversa, dividir una totalidad en sus partes, de modo que el razonamiento o en nada difiere de la suma y la resta, a excepción de que las palabras son los signos de nuestros pensamientos internos. En otras palabras, la clave está en partir de la observación de la naturaleza humana y avanzar deductivamente hacia la justificación de un poder político fuerte. Esto se hace evidente en cada uno de los bloques en los que Hobbes va introduciendo nuevos elementos de su teoría, basados en los resultados lógicos de lo anterior. El texto se caracteriza por su rigor argumentativo, por su estilo contundente y por la claridad con la que articula un sistema que, aunque pueda parecer controvertido, se configura de forma coherente a lo largo de sus cuatro partes. La primera parte, titulada Del hombre, es esencial para entender la antropología filosófica de Hobbes y, por ende, su teoría política. Sostiene que el hombre es movido fundamentalmente por sus pasiones, entre las que destacan el miedo, la búsqueda de la preservación y el deseo de poder. Si bien el filósofo reconoce la razón como una capacidad propia de los seres humanos, la ubica como una herramienta al servicio de los impulsos más básicos. La razón no es más que un cálculo de consecuencias y de medios para los fines deseados. Esta perspectiva contrasta con la idea clásica del hombre como un ser social por naturaleza, concebida por pensadores anteriores, y se inspira en una visión ahora más mecanicista y pesimista del ser humano. Para Hobbes, toda conducta humana
se orienta a la búsqueda del bien personal o al apartamiento del mal. Así, la noción de bien se refiere a todo aquello que favorece la autopreservación y la satisfacción de deseos, mientras que el mal se asocia con el dolor, la amenaza y la muerte. De esta forma, el hombre se esfuerza continuamente por asegurarse los medios para su conservación y cuando ya los posee, en procurarse mayores. Esta tendencia al poder y a la acumulación de medios para la propia seguridad nace del temor a la violencia de otros y al mismo tiempo agudiza la competencia y desconfianza mutua. Una de las frases más célebres de El Leviatán, aunque a menudo se cita de forma abreviada, aparece en el capítulo 13, donde Hobbes describe el estado de naturaleza, esto es, la situación hipotética en la que los hombres vivirían sin un poder común que los contenga. En tal condición, escribe, no hay lugar para la industria, porque su fruto es incierto y por consiguiente no hay cultura de la tierra, no hay navegación ni uso de los productos que pueden ser importados por mar, no hay edificios confortables, no hay instrumentos para trasladar y mover cosas que requieren mucha fuerza, no hay conocimiento de la faz de la tierra, no hay cuenta del tiempo, no hay artes, no hay letras, no hay sociedad y lo que es peor de todo, hay un continuo temor y peligro de muerte violenta. Y la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve. Hobbes no solo describe la anarquía política, sino la ausencia de todo rasgo que permita el progreso social y cultural. La raíz de este estado de guerra potencial, en el estado de naturaleza, radica en la igualdad de capacidades entre los seres humanos. Aunque no todos tienen la misma fuerza o inteligencia, Hobbes considera que las diferencias no son tan extremas como para que un individuo se imponga sistemáticamente sobre los demás. Esta relativa igualdad produce desconfianza, competitividad y también inseguridad. Los hombres no tienen placer, sino por la comparación, y esa comparación no la pueden disfrutar sin a la vez sentir el deseo de sobresalir y temer la posibilidad de que otro sobresalga sobre ellos. En esta condición, cada quien defiende su vida y sus posesiones de manera directa y sin límites morales o jurídicos, puesto que aún no existe una ley común. En su análisis crítico de la naturaleza humana, Hobbes advierte que la paz es un anhelo permanente pero frágil, al depender de la voluntad de todos. Si solo uno se rehúsa a cooperar, la seguridad colectiva se pone en riesgo. Como consecuencia, surge la necesidad de un pacto que ponga fin a la desconfianza mutua. En esta parte del libro, Hobbes define conceptos importantes como las pasiones, el poder y la razón, la voluntad y las leyes de la naturaleza, entendidas como preceptos o reglas generales descubiertas por la razón, que indican la paz como el medio más seguro para la autopreservación. Sin embargo, estas leyes naturales carecen de fuerza coactiva en el estado de naturaleza, de modo que son meras recomendaciones de prudencia para quien desee la paz, pero no obligaciones efectivas. El reconocimiento de la agresividad y la competitividad humana no implica que Hobbes no advierta la conveniencia de la cooperación, sino que señala que en ausencia de un poder común, la desconfianza y el miedo suelen prevalecer. Por ello, el filósofo recalca la necesidad de buscar un mecanismo que fuerce el cumplimiento de los acuerdos y de esa manera ponga fin a la hostilidad permanente. Ese es el corazón de la teoría de Hobbes y el principal hilo conductor hacia la segunda parte del libro, donde se describe
la génesis del Estado y la función esencial del soberano. Profundizando un poco más en la lógica del estado de naturaleza, antes de pasar a la segunda parte, vale la pena destacar la precisión con la que Hobbes intenta fundamentar cada uno de sus postulados. A lo largo de los capítulos 13 y 12, insiste en que el hombre, por un lado, anhela la conservación de su vida por encima de todo, y por otro, desea asegurarse todos los recursos posibles para garantizarla. Estas premisas conducen a un escenario donde cada individuo es potencialmente enemigo del otro. Hobbes explica que no existe mayor motivo de temor recíproco que el hecho de saberse capaz de ser herido o asesinado por cualquiera que se halle próximo. La igualdad de fuerzas y astucia provoca que nadie puede estar completamente tranquilo. De aquí nace el temor perpetuo al otro. En este contexto, Hobbes introduce el concepto de derecho de naturaleza, ius naturale. Este derecho consiste en la libertad de cada individuo de hacer lo que crea conveniente para preservar su vida. Se trata, pues, de un derecho ilimitado, que no reconoce leyes ni autoridades superiores, porque en el estado de naturaleza no existe un poder común que obligue a respetar norma alguna. Cada quien decide lo que considera mejor para sí mismo, y no hay un árbitro que defina qué es justo o injusto, qué es bueno o qué es malo. La noción de derecho e injusticia no tiene cabida si no hay poder común, escribe Hobbes, remarcando la idea de que la justicia surge solo cuando se instituye un soberano. Sin embargo, Hobbes también habla de las leyes de la naturaleza, entendidas como dictámenes racionales orientados a la supervivencia y a la paz. La primera ley de la naturaleza consiste en buscar la paz cuando sea posible y, si no lo es, defenderse por todos los medios posibles. La segunda ley es aquella por la cual los hombres, en la medida en que buscan la paz, están dispuestos a ceder su derecho ilimitado y transferirlo a un poder común, siempre que los demás hagan lo mismo. Esta disposición se traduce en la idea de un contrato o pacto. Finalmente, la tercera ley de la naturaleza es el imperativo de cumplir con esos pactos una vez establecidos, pues es la única forma de asegurar la confianza entre quienes los suscriben. La justicia depende de que se cumplan los pactos. Donde no hay pacto, no puede haber injusticia. Estas leyes naturales, para Hobbes, no son efectivas en el estado de naturaleza, pues no hay autoridad que pueda sancionar su incumplimiento. Son más bien preceptos de prudencia, deducidos de la razón, que orientan a los hombres a buscar la paz como camino más seguro para la autoconservación. De ahí que el paso decisivo sea la formación de un pacto colectivo. Mediante este pacto, cada individuo renuncia a su derecho de naturaleza, el de hacer lo que quiera para preservar su vida, y lo transfiere a un soberano, con la esperanza de que éste garantice la seguridad y la paz. Es importante subrayar que, para Hobbes, este acto de cesión no se hace de manera fragmentada o limitada, sino que debe ser completo y absoluto. En su concepción, una división de poderes o una soberanía a medias equivaldría a sembrar de nuevo la semilla de la discordia, al dejar demasiado margen para controversias sobre quién manda. En última instancia, terminaría también con esa problemática. Este, digamos que es uno de los puntos más discutidos de su pensamiento, pero en el contexto de su argumentación se justifica por el profundo miedo al regreso del estado de guerra. El pacto, en definitiva, implica que los súbditos otorgan todo su poder al Leviatán, confiando en que éste, a su vez, use ese poder para proteger a todos. Vale la pena citar un fragmento en el que Hobbes
describe la necesidad de un contrato común. Para que los pactos no sean palabras vacías, escribe, debe existir un poder común que obliga a los hombres por temor a sus sanciones a cumplir lo convenido. Ese poder capaz de sobrecoger y someter a todos al cumplimiento de sus pactos es lo que se llama mancomunidad. Este pasaje sintetiza el origen racional del Estado en la filosofía de Hobbes. Esa mancomunidad es el Estado. Dicho poder se erige como la gran solución al problema de la desconfianza y el miedo permanente. Solo un ente superior puede imponer el orden y convertir los pactos en leyes, de modo que al final de la primera parte del Leviatán presenta los mimbres para comprender por qué es indispensable crear un poder soberano inapelable. Sin este poder, los hombres volverían tarde o temprano a la inestable situación previa. Con esta transición, Hobbes se encamina a la segunda parte de la mancomunidad o del Estado, donde plasma cómo debe ser esa entidad política y cuáles son sus características principales. Hobbes describe minuciosamente en esta segunda parte el proceso mediante el cual los hombres, por medio de la razón y guiados por sus temores y pasiones, se ponen de acuerdo para fundar un poder central. El punto de partida es el contrato social. Todos los individuos pactan con todos los demás, transfiriendo su derecho de naturaleza a una persona o a una asamblea que se convertirá en soberano. En palabras de Hobbes, aquello que da vida al Estado, o sea, la causa eficiente de todo acto soberano, es la transferencia del derecho de todos y cada uno en favor de un solo hombre o de una asamblea. Esta cesión de derechos hace que el soberano obtenga de manera legítima la autoridad para dictar las leyes y para ejercer la fuerza que debe hacerlas cumplir. Se establece así un intercambio fundamental. Los súbditos ceden su derecho irrestricto a la autodefensa y a cambio reciben la protección del soberano contra los ataques internos o externos. El soberano, por definición, no está sometido a ningún otro poder terrenal, ya que su legitimidad nace directamente del consentimiento de todos quienes forman parte de la mancomunidad del Estado. Hobbes subraya que esta cesión de derechos y poderes es definitiva y perpetua, no sujeta a retracciones que vuelvan a abrir la puerta al caos. En esta parte del libro, Hobbes nos brinda una de sus citas más conocidas en torno a la fundación del Estado. Esta es la generación de aquel gran Leviatán, o más bien, para hablar con más reverencia, de aquel Dios mortal al cual debemos bajo el Dios inmortal nuestra paz y defensa. El uso de la expresión Dios mortal recalca la dimensión cuasi sagrada que Hobbes atribuye al poder del soberano, al poder del rey, aunque siempre subraya que está por debajo de Dios. El soberano asume la capacidad de regular la vida de las personas, imponer castigos, decidir la guerra y decidir la paz, e incluso establecer regulaciones sobre la doctrina religiosa en la medida en que interfiera en la seguridad civil. Otro rasgo esencial del soberano en Hobbes es que su poder debe ser absoluto, sin divisiones que puedan debilitarlo. Considera que cualquier separación de poderes o intentos de controlar al soberano desde instancias externas ponen en peligro la unidad del Estado. Con todo, Hobbes no rechaza en absoluto la existencia de consejos, cortes u otros cuerpos consultivos, pero insiste en que su autoridad depende completamente de la voluntad del soberano. No hay poder que pueda imponerse por encima de él, ni autoridad terrestre que lo juzgue. El que hace las leyes no puede infringirlas.
porque antes de su establecimiento no existía ninguna ley a la cual él se sometiera, razona el autor, argumentando, eso sí, que una supuesta subordinación del soberano a sus propias leyes generaría una contradicción. Por otro lado, debemos aclarar que para Hobbes el fin último es la centralización del poder con el fin de preservar la paz y la seguridad. El Estado tiene espada y báculo. La espada, símbolo del poder coercitivo, y el báculo, símbolo del poder pastoral o guía hacia el bien común. El objetivo de la sociedad civil y de todos los hombres que se someten al soberano es la paz y la protección. De nada sirven los pactos si no hay fuerza capaz de obligar al cumplimiento. Se trata, pues, de establecer un mecanismo de coerción que sea temido por todos los individuos y que así vele por la obediencia a las leyes. Solo a través de ese poder superior se garantiza la evitación de la guerra civil, la anarquía y el retorno a la desconfianza radical propia del estado de naturaleza. Cabe añadir que Hobbes admite distintas formas de soberanía. Puede ser ejercida por un individuo, la monarquía, por un grupo reducido de personas, aristocracia, o por una asamblea más amplia, democracia. No obstante, Hobbes se inclina por la monarquía como la forma de gobierno más eficaz para preservar la unidad. Argumenta que un monarca, al no tener que compartir el poder, no se verá sujeto a conflictos internos que puedan poner en peligro la estabilidad del Estado. Con ello, Hobbes no está simplemente avalando la monarquía tradicional, sino que en el marco de su teoría sostiene que la concentración máxima del poder político en una sola persona es el camino más directo para asegurar la paz. Tras describir la creación del soberano, Hobbes se ocupa de delinear los poderes y facultades que éste posee, así como las obligaciones que los súbditos tienen con respecto a la autoridad. Una de las declaraciones más contundentes es que el soberano no puede ser injusto con sus súbditos, al menos en el sentido técnico que Hobbes da a la noción de injusticia, puesto que la justicia, como hemos dicho, nace de los pactos entre particulares, y el soberano no ha pactado con los súbditos, sino que ha recibido el poder de todos ellos. No se da una relación contractual recíproca entre el gobernante y el gobernado, que permita calificar de injustas las acciones del soberano. El soberano no viola pacto alguno al dictar la ley que quiera, porque a él no se le ha transferido ningún derecho por un pacto de mutua obligación. No obstante, Hobbes distingue con cuidado entre no poder ser injusto y poder ser tiránico en la práctica. Aunque en sentido estricto el soberano no puede romper un pacto con sus súbditos, si su gobierno resulta demasiado opresivo o pone en riesgo la supervivencia de sus ciudadanos, el mismo contrato social perdería su razón de ser, pues los súbditos habrían pactado el poder a cambio de seguridad, no de su destrucción. En tal caso, se abre la puerta a la idea de que si el soberano no cumple con la función básica de proteger la vida de sus ciudadanos, cada uno recobra el derecho de defenderse por cualquier medio. Aunque Hobbes no desarrolla extensamente la teoría de la rebelión, en realidad es bastante contrario a ella, pero reconoce que es lógico que nadie pueda ser obligado por pacto a matarse a sí mismo o renunciar a los medios de su preservación. La obediencia cesa cuando la propia vida está en peligro inminente por la acción del soberano. En el capítulo 21, Hobbes señala que los súbditos conservan la libertad de no someterse a lo que atente directamente contra su vida. Con todo, enfatiza que estas excepciones
deben interpretarse de forma muy restringida, pues la rebelión generalizada puede conducir al caos. Es un equilibrio delicado que Hobbes resuelve en la práctica, exigiendo una amplia sujeción al soberano. También explica los casos en los que se justifican medidas extremas como la pena de muerte, siempre desde la óptica de la preservación de la paz y del orden, objetivo que la mancomunidad o el Estado persigue. La ley civil es el conjunto de las reglas que ordenan al hombre para la conservación de la paz y de la protección mutua, indicando Hobbes que se obedece no por meras consideraciones morales, sino por interés en la propia supervivencia. A nivel práctico, confiere al soberano la potestad de dictar todas las leyes, decidir la política exterior, manejar las fuerzas armadas y, en general, realizar cualquier acción que considere conducente a la defensa de la mancomunidad o el Estado. Asimismo, el soberano define qué ideas o doctrinas son admisibles o subversivas y regula la educación para inculcar obediencia y lealtad entre los súbditos. En la visión de Hobbes, la cohesión ideológica y la aceptación de la autoridad son pilares fundamentales para impedir fisuras internas que conduzcan a la disolución del Estado. En cuanto al deber de los súbditos, el principal es el de acatar la voluntad soberana, pagándole una obediencia que se fundamenta en el contrato de sumisión originario. Cualquier violación a esa obediencia, cualquier levantamiento, no solo implica un incumplimiento del pacto, sino una invitación a regresar a la guerra civil. El filósofo considera que la obediencia es la forma más eficaz de garantizar la propia seguridad, pues el Leviatán se encarga de salvaguardar la vida de quienes se someten a su jurisdicción. Solo en los casos en que el soberano deje de cumplir su misión protectora o atente directamente contra la vida de los súbditos, se abre la posibilidad de resistir. Así, en esta parte central del Leviatán, Hobbes deja perfectamente definidas las funciones y los límites, si bien mínimos, del poder soberano. La tercera parte de El Leviatán, titulada de la Mancomunidad Cristiana, introduce un elemento particular o particularmente relevante en la época. Es la intersección entre religión y política. Aunque en la modernidad se suele separar con claridad lo civil de lo religioso, en el siglo XVII resultaba fundamental esclarecer el lugar de la Iglesia y la teología en la estructura estatal. Hobbes aborda estas cuestiones con el mismo espíritu sistemático que empleó para explicar la génesis y la naturaleza del poder civil. En primer lugar, sostiene que la autoridad religiosa, en particular la interpretación de la Escritura, debe estar supeditada a la autoridad civil. El Leviatán, como soberano, tiene el derecho de determinar qué doctrinas se enseñan públicamente y cómo se practica la religión dentro del territorio. No hay contraposición entre la ley divina y la ley civil cuando la interpretación de la primera queda al arbitrio del soberano, pues Dios no puede haber ordenado nada que destruya la paz social. Con esta afirmación, Hobbes funda la supremacía de la mancomunidad sobre cualquier reclamo de independencia o superioridad eclesiástica en materia doctrinal, el Estado por encima de la Iglesia. Esta postura se apoya en la convicción de que la obediencia al soberano civil no se contradice con la obediencia a Dios, siempre y cuando el soberano no prescriba acciones que sean claramente opuestas a la ley divina. Sin embargo, Hobbes se muestra particularmente cauteloso con las posibles interpretaciones religiosas que conduzcan a disturbios o a la desobediencia civil. Para él, la doctrina religiosa puede convertirse en una herramienta de rebelión si no está debidamente controlada por la potestad del soberano. Dejar que cualquiera interprete las escrituras a su capricho
es abrir la puerta al reino de la confusión y a los enfrentamientos. Por otro lado, analiza conceptos teológicos como la naturaleza de la fe, la salvación y los sacramentos. Recalca que la verdadera fe, la que concierne a la salvación, es un asunto privado entre el individuo y Dios y no debe chocar con la sujeción externa del soberano. Lo que sí defiende abiertamente es que todo culto público y toda enseñanza doctrinal que afecte a la cohesión social sea supervisada o establecida por el poder civil. Las asambleas religiosas deben su existencia al permiso del soberano. Sin su autorización, no tienen derecho a convocar reuniones que puedan alterar la paz. Este posicionamiento de subordinación de la Iglesia al Estado no busca negar la importancia de la religión, sino impedir que existan poderes paralelos que puedan desestabilizar al Estado. Para Hobbes, el peor escenario es aquel en el que la ciudadanía se ve dividida en su obediencia, debatiéndose entre dos autoridades supuestamente supremas, el gobierno civil y la autoridad religiosa. Por ello, sugiere que el soberano ostente también un papel fundamental en materia religiosa, garantizando que la religión no sea empleada como pretexto de rebelión. En la tercera parte, por tanto, Hobbes integra el rol de la religión dentro de su teoría del Estado. Esto constituye un puente entre la reflexión política y la teológica, teniendo presente el contexto del siglo XVII, marcado por las tensiones entre católicos, protestantes y diferentes sectas surgidas después de la Reforma. La cuarta y última parte del Leviatán, titulada Del reino de las tinieblas, complementa la anterior al analizar aquellos elementos que bajo la etiqueta de superstición o herejía pervierten la recta comprensión de los preceptos divinos y por ende pueden sofocar la unidad política. Hobbes habla del reino de las tinieblas como una metáfora para referirse a la ignorancia y a la manipulación de las doctrinas religiosas, advirtiendo que éstas pueden convertirse en el caldo de cultivo de la discordia civil. En su crítica, arremete contra el uso indebido de la autoridad espiritual, contra la exaltación de supuestos milagros sin base racional y contra la proliferación de intermediarios religiosos que fomentan la obediencia a poderes diferentes del soberano. Argumenta que tales prácticas roban a los hombres la luz de la razón y los conducen a aceptar dogmas o supersticiones contrarias a la ley civil. También se refiere a los temores infundados de carácter escatológico que pueden persuadir a los fieles a cumplir órdenes de líderes religiosos en conflicto con el poder establecido. El mayor enemigo del hombre no es el hombre en sí, sino la oscuridad de su entendimiento, que es aprovechada por quienes se erigen falsamente en portavoces de lo divino, escribe. El reino de las tinieblas encarna entonces todo un ámbito de confusión doctrinal que, a juicio de Hobbes, lleva a las personas a cuestionar la legitimidad y el papel del soberano en la guía de la vida civil. Para él, la formación de los súbditos en la verdadera doctrina cristiana, o más bien, en la doctrina establecida por la mancomunidad o el Estado, es clave para disipar esas tinieblas. Hobbes no rechaza la fe, pero insiste en que la Iglesia, para ser parte del Estado, no debe alimentar interpretaciones que llamen a la disidencia violenta o a la resistencia injustificada. En otras palabras, si la religión se convierte en un factor de división, el Estado estará en peligro y con él la seguridad de todos. Algunos fragmentos de esta cuarta parte son particularmente significativos por el fuerte tono polémico de Hobbes hacia instituciones o tradiciones religiosas de su tiempo, a las que acusa de emplear supersticiones para perpetuar un poder eclesiástico rival del soberano. Por ejemplo, indica la asunción de potestad para excomulgar y apartar a los hombres de la congregación
cuando se hace contra la voluntad del soberano, no proviene de Dios, sino de las tinieblas de la ambición humana. Es otra forma de recalcar que en la visión de Hobbes no puede aceptarse ninguna autoridad que compita con la del Estado. Finalmente, esta parte cierra con la advertencia de que la verdadera salvación individual no depende de someter al soberano a los dictados de la Iglesia, sino de profesar una fe sincera que no necesita oponerse a la paz civil. Para Hobbes es esencial que los súbditos entiendan que su deber más alto en esta vida es mantener la estabilidad del orden político, mientras que la obediencia a Dios nunca contraviene la búsqueda de la paz. Todo lo que Dios ha mandado se sintetiza en la caridad y la justicia, y no hay mayor acto de caridad que el de preservar la vida de los hombres mediante la obediencia a las leyes civiles. ¿Y tú, qué opinas del Leviatán de Hobbes? ¿Crees que es una propuesta racional de gobierno? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.